Buenas noches, jóvenes. Esperando que todos se encuentren bien. Vamos a comenzar con el último capítulo que se refiere a las probabilidades. Vamos a ver ahora entonces lo que son las probabilidades. Me imagino que es un término que no es muy nuevo para ustedes, ¿no es cierto? En algún momento, en, en alguna conversación, suele surgir el término probablemente, ¿no? Probablemente que está relacionado con las probabilidades. O también en algún momento alguien puede utilizar el término de probable, ¿no? Es probable. Entonces también está relacionado con las probabilidades. Pero a veces no sabemos en realidad qué significa la probabilidad, ¿no? O las probabilidades. Por esa razón, entonces comenzamos ahora eh, dando un pequeño concepto. Un concepto de lo que son las probabilidades o qué es una probabilidad. Decimos lo siguiente entonces. Se denomina probabilidad a la ocurrencia o no de un suceso. Es decir, cuando hablamos de probabilidad, cuando se habla de la probabilidad, se dice que puede ocurrir o no ocurrir, ¿no? Puede suceder o no puede suceder. ¿Qué cosa? Un suceso, un evento, un acontecimiento. Entonces, la probabilidad, dice, es la ocurrencia o no de un suceso o de un evento. Con eso decimos puede o no puede ocurrir, ¿no? Puede o no puede suceder eh, algún evento, algún acontecimiento. Algunos autores también nos dicen que probabilidad puede ser sinónimo de posibilidad, ¿no? También se suele indicar eso, ¿no? A la probabilidad como una posibilidad. ¿Posibilidad de qué? De que ocurra o no ocurra un evento, ¿no? Entonces, así vamos a entender a la probabilidad, ¿no? La ocurrencia o no de un suceso o un evento, o la posibilidad de que ocurra o no ocurra un suceso o un evento. Ahora, la probabilidad va de 0 a 1, ¿no? Cuando uno trabaja con probabilidades, puede obtener un 0, puede obtener un 1, o casi siempre es un valor de 0, ¿no? El resultado de las probabilidades están en este intervalo. No puede pasar de 1, ojo, tampoco puede ser negativo. Se dice que cuanto más se acerca a 0, el valor, el resultado, es menos probable que ocurra el evento o el suceso. Cuanto más se acerca a 1, es más probable que ocurra el evento o el suceso. De esa manera se trabaja en probabilidad. Ahora también se suele trabajar en términos de porcentaje, es decir, los resultados se pueden mostrar en términos de porcentaje. Es decir, que el resultado puede ir de 0 a 100%, ¿no? Igual, si el evento se acerca más a 0, 10%, 8%, etcétera, es menos probable que ocurra el evento. En cambio, si se acerca a 100, 80 y tantos, 90 y tantos, es más probable que ocurra el evento, ¿no? De esa manera se trabaja en probabilidades.
Luego, cuando hablamos de probabilidades, se suele hablar de dos términos importantes también, términos que son muy comunes en probabilidad. Tenemos, por ejemplo, el término de experimento. Experimento. Muchas veces, cuando escuchamos o leemos el término de experimento, a algunos les suele venir a la mente, digamos, no sé, un laboratorio, hacer algo complicado, ¿no? Experimentar, manejar material de vidrio, condiciones controladas, etcétera. A veces pensamos eso, ¿no? Y puede ser, ¿no? Puede ser que un experimento se lleve a cabo en esas condiciones. Pero en nuestro caso, en estadística, el experimento va a ser cualquier actividad que vayamos a hacer. El experimento es cualquier actividad que se realiza con el objetivo de tener datos o de obtener datos, ¿no? Eso es un experimento en estadística, o sea, en probabilidades, ¿no? Es cualquier actividad que se realiza con el objetivo de recabar datos, obtener datos. El experimento puede ser una actividad muy complicada o puede ser una actividad muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, en, en probabilidades, un experimento puede ser lanzar una moneda al aire. Ese es un experimento para probabilidad. Lanzar un dado al aire. Observar una determinada actividad donde voy a ir recabando datos, ¿no? Entonces, a eso se refiere el experimento, ¿no? El otro término también que se maneja es evento. Otro término que también se utiliza en probabilidades, ¿no? Evento. En este caso vamos a decir lo siguiente. El evento o los eventos son los posibles resultados del experimento. Los eventos, el evento, son los posibles resultados del experimento. Es decir, el experimento y el evento están muy relacionados, ¿no? Hacemos un experimento y vamos a tener diferentes eventos. Eso ya va a depender del tipo de experimento que esté haciendo, ¿no? Para que tenga varios eventos. No solo uno, puedo tener varios eventos o varios posibles resultados, dependiendo qué cosa qué estoy haciendo como experimento. Ya les decía, por ejemplo, si el experimento es lanzar una moneda al aire, ¿cuáles van a ser los eventos? ¿No? Estamos pensando y decimos que se lanza una moneda al aire. ¿Cuáles son los eventos? ¿Cuántos eventos hay? En este caso, de la moneda. Yo lanzo una moneda al aire, voy a tener dos eventos, ¿no? Tenemos dos eventos, es decir, si yo lanzo la moneda al aire, al caer puede mostrar cara o puede mostrar cruz o escudo, como dicen otros. Entonces tengo dos posibles resultados, dos eventos. Si el experimento es lanzar un dado al aire, ¿cuántos eventos tengo? ¿No? Nos recordamos el dado, lanzo al aire, voy a tener 6 posibles eventos. Resultados. ¿Por qué?
porque acá él me puede mostrar 1, 2, 3, hasta el 6, ¿no? Uno de esos me va a mostrar, por eso hay 6 posibles resultados. Entonces, decimos que el experimento no siempre es algo complicado, ¿no? Dependiendo, puede ser complicado, dependiendo, les digo, en qué se está trabajando, qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Eh, si el experimento fuese, vamos a imaginar que tenemos un nuevo juego para celular, un nuevo juego para un joven. Entonces, el experimento es probar ese juego, jugar el juego, ¿no? ¿Cuáles van a ser los eventos? Aquí ya podemos tener varios eventos, ¿no? Dependiendo del investigador que está haciendo, puede poner solo 2 eventos. Puede decir, ¿le gusta? No le gusta. O sea, al jugar, el que está haciendo el experimento dirá, me gusta, no me gusta. O otro investigador dirá, no voy a dar más eventos, ¿no? En relación a la facilidad de juego, por decir, ¿no? Fácil, popular, difícil, muy difícil, ¿no? O complicado, muy complicado, sencillo. Entonces, el número de eventos va a depender mucho del investigador, ¿no? ¿Qué eventos quiere dar a su experimento? Ya, ahora, ya sabemos que es una probabilidad, los términos de experimento y evento. Eh, pasamos a otro punto, que se refiere al punto 6.2. Acá, dependiendo del autor, podemos tener diferentes títulos. Yo le voy a poner enfoques de la probabilidad. Enfoques de la probabilidad. Es decir, dependiendo del autor, también acá pueden encontrar este punto como división de la probabilidad. Otros dirán tipos de probabilidades, ¿no? Por eso les decía, depende mucho de el autor que uno esté tomando para que pueda entender este punto, ¿no? Nosotros, les decía, yo voy a manejar el término de enfoques o tipos de probabilidad. Acá tenemos 2 enfoques. Se habla de 2 enfoques o 2 grandes grupos de probabilidades. Tenemos la probabilidad objetiva y la probabilidad subjetiva. ¿Ya? Entonces, las probabilidades eh, se dividen en estos 2 grandes grupos, o tiene estos 2 enfoques, la probabilidad objetiva y la probabilidad subjetiva. A su vez, la objetiva se subdivide en otros 2 grupos. Y tengo la probabilidad objetiva clásica y la probabilidad objetiva empírica. Bueno, comenzaremos con la probabilidad objetiva clásica. Probabilidad objetiva clásica. Esta probabilidad, la clásica, se basa en la consideración de que los resultados o eventos de un experimento son igualmente posibles. Otra vez, esta probabilidad, la clásica, se basa en la consideración de que los resultados o los eventos de un experimento son igualmente posibles.
son igualmente posibles. La fórmula, voy a anotar acá, la probabilidad de un evento es el número de resultados favorables sobre el número total de resultados. Ya, esa es la fórmula. La probabilidad de un evento es igual al número de resultados favorables sobre el número total de resultados. No, acá tenemos el ejemplo que habíamos indicado anteriormente, es decir, dice cuál es la probabilidad de obtener un 4 al lanzar un dado al aire. Es la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 4 al lanzar un dado al aire? Para ese ejemplo, va a ser igual. ¿Cuántos números de resultados favorables hay en un dado? ¿Cuántos 4 hay, en otras palabras, no? Solamente tenemos 1. Del total de cuántos resultados? 6. Entonces, en ese ejemplo, para ese ejemplo, el resultado será un sexto. Lo puedo dejar como un sexto o puedo dividir esto 0,16 o lo puedo presentar como porcentaje. ¿No? Voy a redondear 17%. Entonces, de estas tres maneras puedo expresar mi resultado. Otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una carta de trébol de una baraja de 52 cartas? Otra vez. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una carta de trébol de una baraja de 52 cartas? Ahora tenemos que recortarnos sobre las cartas. Nos recordamos que en las cartas hay 4 figuritas, no sé el término exacto que se utiliza, ¿no? Trébol, corazón, diamante y espada. Entonces aquí me está preguntando por trébol. Los que manejan esto o los que pueden jugar cartas, bueno, ya saben esto, ¿no? ¿Cuántas cartas o número de resultados favorables? Es decir, ¿cuántos tréboles hay en la baraja? Tenemos 13 cartas. Aquí estamos indicando que la baraja tiene 52 cartas. ¿Por qué se dice 52? Porque hay barajas inglesas, españolas, etcétera, que tienen diferente número de cartas. Entonces está aclarando que vamos a trabajar con 52 cartas. Esto es igual a 0,25 o 25%. Un ejemplo más de este tipo, de la clásica, nos dicen cuál es la probabilidad de obtener cara al lanzar una moneda al aire. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara al lanzar una moneda al aire? Entonces, agarro una moneda, lanzo y me están preguntando cuál es la probabilidad de que caiga cara. Esto será 1 sobre 2, ¿no es cierto? Un medio. O 0,5 o 50%. Entonces ahí ya tengo el resultado, que lo puedo expresar, decíamos, en porcentaje, o dejarlo como probabilidad o como fracción. Bueno,
Eso en cuanto a, a la probabilidad objetiva clásica. Pasemos a la probabilidad objetiva empírica. Probabilidad objetiva empírica. Acá se dice lo siguiente. Es la probabilidad de que un evento ocurra a largo plazo y se determina observando en qué fracción de tiempo sucedieron eventos semejantes en el pasado. ¿Ya? Otra vez, es la probabilidad de que un evento ocurra a largo plazo y se determina observando en qué fracción de tiempo sucedieron eventos semejantes en el pasado. La fórmula ahora, la fórmula de la probabilidad de un evento en la empírica. Fórmula. Probabilidad de un evento. Esto es igual al número de veces que el evento ocurrió en el pasado. El evento ocurrió en el pasado. Número de veces que el evento ocurrió en el pasado sobre el número total de observaciones. Sobre el número total de observaciones, ¿no? Estamos en la probabilidad objetiva empírica. La probabilidad de un evento es igual al número de veces que el evento ocurrió en el pasado sobre el número total de observaciones. Y aquí damos un ejemplo, o voy a leer un ejemplo para que ustedes entiendan y escuchen y podamos resolver el ejemplo. Dice lo siguiente. Se realizó un estudio de 750 graduados en ingeniería electrónica y se determinó que 380 no estaban empleados en su área. La pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que un graduado específico esté empleado en un área distinta? Esa es la pregunta. Ya le voy a leer nuevamente. Se realizó un estudio de 750 graduados en ingeniería electrónica y se determinó que 380 no estaban empleados en su área. La pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que un graduado específico esté empleado en un área distinta? Es decir, que no está trabajando como ingeniero en electrónica, ¿no? Datos que tenemos acá. Esto va a ser igual. Número de veces que el evento ocurrió, número de ingenieros que no están trabajando en su área, 380. Sobre el número total de los graduados, 750. 380 sobre 750 nos da 0,51 o si quieren 51%. Entonces, de acuerdo a esos datos, el 51% de los ingenieros no están trabajando en su área, ¿no? Esa sería la interpretación del ejemplo. Y a ver, otro ejemplo más. Decimos lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que Brasil gane el próximo Mundial de Fútbol? ¿Cuál es la probabilidad de que Brasil gane el próximo
próximo Mundial de Fútbol, ahí no les están dando datos, ¿no? Solamente es una pregunta, porque se supone, se supone que pues, generalmente los varones están más al tanto del fútbol, ¿no? Entonces saben esta situación. En ese caso estamos trabajando con la empírica. ¿Por qué? Porque Brasil ya salió varias veces campeón mundial, ¿no? Entonces, número de veces que el evento ocurrió en el pasado. ¿Cuántas veces salió Brasil como campeón mundial? No, no se olviden que a Brasil se le llama, se le dice el pentacampeón. Eso significa que salió 5 veces. 5 veces fue campeón mundial. Sobre el número total de campeonatos mundiales, en este caso vamos a poner 21. Hacemos la división acá, va a salir 0,24 o 24%, ¿no? Entonces, si observan la probabilidad comparado con otros países, obviamente, es una alta posibilidad de que Brasil sea el campeón, ¿no? Y así podríamos trabajar con otros países más, dependiendo. Por lo tanto, para la probabilidad objetiva empírica se necesitan datos del pasado, ¿no? Por eso dice el número de veces que el evento ocurrió en el pasado. Tiene que haber aquí datos del pasado y el número total de datos, ¿no? Podríamos preguntar igual en relación a Bolívar o Stronger, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que sea próximo campeón de la liga? Pues ahí tenemos que saber cuántas veces salió Bolívar o cuántas veces salió campeón Stronger sobre el número total de ligas. Y aquí es donde se suele tener esa duda, ¿no? Hay muchos jóvenes que ya no les gusta creo el fútbol, no saben cuántas ligas hubo y demás. Pero, bueno, tal vez hay otros jóvenes que sí están al tanto. Entonces se toma esos datos y se hace el cálculo probabilístico. Bueno, pasemos a lo que es la probabilidad subjetiva. Probabilidad subjetiva se refiere a que es la probabilidad que da o es designada por un individuo basado en evidencias que tenga disponible. Es decir, la probabilidad subjetiva es aquella probabilidad que da cada persona, cada individuo, cada sujeto, da una probabilidad de acuerdo a la consulta que le hagan, ¿no? Pero esa probabilidad que van a dar no puede ser cualquiera, sino que tiene que basarse en alguna evidencia, dice, que esté disponible, ¿no? Entonces, esta probabilidad subjetiva va a variar de cada individuo, para cada individuo puede variar, no va a ser siempre la misma. Ahora, obviamente, depende de la pregunta, ¿no? Si, por ejemplo, les pregunto a ustedes, esto va para cada uno, ¿no? Les digo, ¿cuál es la probabilidad de que aprueben la asignatura? Entonces, cada uno me dará una probabilidad que generalmente lo va a hacer en porcentaje, ¿no? Alguno me dirá, por ahí, dirá 100%, ¿no? Otros dirán 70%, otros 50% y así. Ahora, les decía, si dan sus probabilidades, tiene que estar basado en algo. Voy a pensar que el que está diciendo 100%, quizás ya ha aprobado la asignatura, ¿no? Quizás ya le fue bien en los 2 parciales y ya ha aprobado, por eso dice 100%, ¿no? O el que dice 70% está más o menos en sus notas y dice, voy a aprobar, sí, porque este capítulo parece interesante y además que el otro era fácil, entonces sí voy a aprobar un 70%, un 80%. El de 50% como que está complicado, ¿no? Ahora sí voy a estudiar, dice, ¿no? Para el final, pero sus notas anteriores están muy bajas, entonces dice, no sé si voy a aprobar 50%. Entonces, en la subjetiva,
cada uno da su probabilidad de acuerdo a, a la información disponible que tiene, ¿no? Como les digo, no puedo decir alegremente cualquier dato, no puedo dar cualquier dato. Entonces, tiene que saber, o tiene que estar basado en algún dato. A ver, otra consulta, ¿no? Podemos decir, ¿cuál es la probabilidad de que haya vida en otro planeta? ¿No? Vamos preguntando a alguno de ustedes. Y algunos dicen 100%. ¿Ya en qué te basas al decir 100%? En algunos estudios dice que estudios científicos que han publicado y que sí han encontrado vida o rastros de vida en tal planeta. Entonces, nosotros no somos los únicos. Otros dicen no, 0%. No, no es verdad, dicen, no, estos artículos no son verdaderos y demás, además que Dios ha creado al hombre, entonces nos basamos más en la religión y todo se respeta, ¿no? Por eso es probabilidad subjetiva. Cada uno da su probabilidad. Y ya, vayamos o pasemos ahora a otro punto. Pasemos a las reglas básicas de la probabilidad. Reglas básicas de la probabilidad. Aquí vamos a trabajar con varias reglas, las cuales van a variar obviamente, dependiendo si son sumas, multiplicación, condicional y demás. Vamos a comenzar con la primera regla. La primera regla se denomina la regla de la adición. Regla de la adición. Adición, no se olviden, cuando uno habla de adición, tienen que saber que es suma, ¿no es cierto? Se refiere a la suma. Adición. Entonces, la adición está relacionada con la suma. En este caso, la fórmula, decimos que es la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Aquí tengo 2 eventos, pero no siempre puede ser así. No siempre va a ser AB. Puedo, dependiendo del experimento, puedo tener 3 eventos o 4 eventos. Si hay 3 eventos o más, se va aumentando nomás acá. Se dice probabilidad de A, probabilidad de B, probabilidad de C. Entonces eso va a ir aumentando dependiendo del número de eventos y del experimento, ¿no? Generalmente en las fórmulas solamente se muestra con 2 eventos, pero no se limita a eso, puede ser más. Luego, ¿cuándo se usa la regla de la adición? ¿Cuándo voy a usar la regla de la adición? Dice, se usa esta regla cuando los eventos sean mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes. ¿Qué significa eso? Que cuando yo hago un experimento, los eventos van a suceder uno a la vez. No van a suceder 2 eventos al mismo tiempo. En mutuamente excluyente ocurre un evento a la vez, uno solo. Por ejemplo, aquí puede ser el sí y el no. O es sí o es no. No hay intermedio. Verdadero o falso. ¿Es verdad o es falso? ¿Funciona o no funciona? O funciona o no funciona. Uno de los dos, ¿no? Aprueba o reprueba. No puede haber un intermedio. O ha aprobado o ha reprobado. Eso es mutuamente excluyente. Y
en la pregunta de problema, si dice o, ya tenemos la idea de que va a ser adición, como en el siguiente ejemplo. Dice lo siguiente. En una caja se tienen 20 bolitas blancas y 5 bolitas azules. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bolita blanca o azul? Esa es la pregunta. Otra vez, en una caja se tienen 20 bolitas blancas y 5 bolitas azules. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bolita blanca o azul? Blanca o azul. Nos están pidiendo la probabilidad de sacar una bolita blanca o azul. Como dice O, ya sé que es adición. Esta es la fórmula. Ahora, no voy a anotar acá 20 más 5, ¿no? ¿Por qué? Porque 20 bolitas, 20 es el número de bolitas, no es la probabilidad. Aquí dice probabilidad. Eso no es número de elementos, probabilidad. Entonces, ¿cuántas bolitas blancas hay? 20, ¿no? Sobre el total de bolitas, ¿cuántas bolitas en total? En total, 25. Más las bolitas azules, 5 sobre 25, ¿no? Eso me va a dar, hacemos el cálculo, 25 sobre 25, esto es 1, esto es 100%. Y eso es lógico. ¿Por qué? Porque la pregunta de si yo tengo en una caja bolitas blancas y azules, la pregunta dice cuál es la probabilidad de sacar una bolita blanca o azul. Saco una bolita, o es blanca o es azul. Por eso es 100%. A ver, un ejemplo más, el que es que alcanzamos. ¿Cuál es la probabilidad de extraer una carta de una baraja de 52 y que ésta sea espada o trébol? ¿Cuál es la probabilidad de obtener, de sacar una carta de una baraja de 52 y que ésta sea espada o trébol? Espada o trébol, probabilidad de espada o trébol. Espada, 13 sobre 52 más trébol, 13 sobre 52. Ahí hacemos las operaciones y me sale 0,50 o 52. ¿Sí? Bueno, ya se va a cortar la clase en un minuto más. Hasta ahí, si tiene alguien alguna consulta, jóvenes. Bueno, esperando que estén entendiendo la continuación del capítulo. Como siempre, lo voy a hacer en un video. Y el video más esta clase se va a subir a la plataforma. Entonces, se recomienda que revisen, por favor, la plataforma para que estén al tanto del tema, ¿no? Y si hay alguna consulta, alguna duda que tengan, lo pueden hacer ya sea por WhatsApp, como trabajamos, o también en la siguiente clase, ¿no? La siguiente clase nos vamos a conectar el martes, ¿no? Entonces, de acuerdo a sus dudas, también vamos a poder responder, ¿no? ¿Alguna consulta más, jóvenes? ¿Alguien más que tenga alguna duda? No le hice ninguno. Ya, jóvenes, entonces gracias. Nos estamos conectando la siguiente semana. Gracias, que les vaya bien. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Inge. Chao, que les vaya bien. Igualmente, Inge. Gracias, chao, chao.